invitado que tiene una agenda muy llena y le vamos a saludar ya, que además tiene que ver con la última de las claves que estábamos viendo. Estábamos viendo ese premio Princesa de Asturias a la Concordia para esos profesionales sanitarios, premio merecidísimo, y quien era el presidente de ese jurado es el presidente también del Principado de Asturias, Adrián Barbón. Presidente, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo primero, creo que era un premio que iba a gustar a todo el mundo, ¿no? Que era incluso necesario del que se ha hecho público y del cual usted es presidente del jurado. Sí, yo creo que es un premio más que merecido y que sobre todo reconoce que aquellos aplausos de las 8 de la tarde, que era una forma de dar las gracias al personal sanitario, bueno, pues también esta vía del premio Princesa de Asturias de la Concordia sin duda pone en valor el esfuerzo y el trabajo de todo el personal sanitario en sentido amplio que ha estado en primera línea de batalla contra el coronavirus. Así que no puedo más que decir que yo estoy muy satisfecho, primero por haber presidido el jurado, que es un honor, ¿no?, en este sentido, y además compartirlo con otro anterior presidente del Principado como secretario, que es Pedro de Silva, y además que sea para reconocer al personal sanitario. Le escuchábamos hoy muy emocionados y también muy agradecidos por ese premio. Les hemos visto en los informativos y en los programas de televisión. Bueno, porque yo creo que el personal sanitario es consciente, sobre todo, de la gratitud del conjunto de la ciudadanía, ¿no?, en toda España y en todo el mundo, también, por supuesto, en Asturias. Yo siempre digo que hay lecciones que sacamos de la crisis del coronavirus que no son lecciones que buscamos, pero que sí que tienen valor y que nos sirven para avanzar como sociedad. Y una de ellas es que ponemos aún en valor lo que es la importancia del cuidado de las personas. Quizá en ocasiones no damos tanta importancia a esto, pero nos damos cuenta de cuánto de fundamental tienen el cuidar a otras personas en momentos sobre todo como este. Yo creo que también nos sirve para analizar lo vulnerables que somos los propios seres humanos, y una tercera reflexión que también hilo a este planteamiento es el hecho de que estoy convencido de que también van a cambiar las formas de vivir, porque va a revalorizarse incluso la vida en el medio rural, ¿no? Hoy, por cierto, un jurado que se ha reunido vía telemática, ¿no?, como prácticamente todo, ha funcionado bien, y a partir de ahora supongo que esta edición todos los jurados se van a reunir así. No, el propósito del presidente de la Fundación ha sido claro, prefiere que cuando se pueda restablecer las reuniones presenciales, bueno, pues que pueda hacerse, entre otras razones, porque viene gente de todo el mundo que participa en los jurados, amigos mexicanos que colaboran activamente con los premios Princesa de Asturias, y por tanto, bueno, pues es una forma también de encontrarse, pero sí que ha funcionado. Yo creo que otra de las cuestiones a las que todos nos hemos acostumbrado, yo, por ejemplo, el gobierno del Principado de Asturias se reúne habitualmente en la sala en la que estoy, pero desde el 12 de marzo se reúne siempre vía telemática. Estamos aislados unos consejeros de otros y yo mismo como presidente. Es algo que ha venido para quedarse, sin duda, para trabajar y acostumbrarse a ello, pero ya le digo, la Fundación prefiere que los jurados sean presenciales. ¿Y de la ceremonia sabemos algo, de la ceremonia de entrega? Bueno, pues estamos analizando, claro, evidentemente, la sucesión de acontecimientos. Aunque Asturias es verdad que nuestros datos, como bien sabe, desde el punto de vista del control de la epidemia, son mejores o mucho mejores que otras muchas comunidades autónomas, todo esto, cuando se rehabilite el contacto con otras comunidades, bueno, pues vamos a ver la propia evolución de la pandemia. Y desde luego a lo mejor hay que hacerlo de una forma distinta a como era habitualmente en el Teatro Campoamor, pero es algo que la propia Fundación irá valorando y desde luego se hará con toda responsabilidad y garantizando, pues en este sentido, la cobertura sanitaria. Hay que ver un poco cómo van pasando los meses y cómo vamos controlando la situación. Disculpe, presidente, digo que hablaba de los buenos datos que finalmente les han convencido para presentarse a optar ya a la fase 3 a partir del próximo lunes. No sé si habían temido o se lo habían pensado un poco por esos brotes en un par de residencias geriátricas que han detectado en los últimos días. Sí, efectivamente, nos lo pensamos y nos lo pensamos mucho, porque yo soy de los que digo que esto del plan de desescalada, esto no es una competición, no es Eurovisión, esto no se trata de pasar a toda prisa de una fase a otra, hay que hacerlo con responsabilidad. Y es verdad que aunque tuvimos 2 brotes en residencias, son brotes muy controlados, la respuesta ha sido muy rápida y por tanto pues todos los informes de epidemiología, bueno, pues los expertos y los asesores que trabajan con nosotros nos han dicho que estamos en condiciones de solicitar ese pase a la fase 3, lo tiene que examinar el Ministerio, lo que no significa que a lo mejor pongamos determinadas limitaciones, a pesar de que pasamos a fase 3, por ejemplo, en el contacto con las residencias, que es, bueno, pues el colectivo más vulnerable y a mí personalmente el que más me preocupa, porque siempre lo digo, Asturias es la comunidad más envejecida de España,
Por tanto, somos más vulnerables al virus y, sin embargo, hemos sido capaces de controlar su expansión. Esa fase 3 quedará, como usted nos decía, en gran parte en la gestión de las comunidades autónomas. ¿Qué especificidades puede tener, más allá de esta que usted nos decía, por ejemplo, de los contactos o de la entrada y salida de las residencias geriátricas? Bueno, en realidad ya venimos participando de la cogobernanza, ¿no?, con el Gobierno de España. A veces escucho hablar a algunos presidentes autonómicos y da la sensación de que no se les escucha, y eso no es así. Yo participo todos los domingos desde la declaración del estado de alarma en la conferencia de presidentes y allí, le puedo asegurar, cada uno de nosotros dice, pide, plantea lo que quiere, absolutamente con total libertad. Pero es verdad que ahora, a partir si pasamos a esa fase 3, vamos a tener la gobernanza plena, vamos a ser, por así decir, el mando autorizado por el estado de alarma. Yo hay cuestiones que me preocupaban, ¿no? Por eso defendía que se prorrogara el estado de alarma, y es la movilidad entre comunidades que estamos en diferente estadio de la epidemia. ¿Por qué? Porque Asturias puede estar en fase 3, pero hay comunidades que están en fase 2. Es decir, la incidencia del virus es mucho mayor y eso nos preocupa. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, una vez asumamos nosotros nuevamente el control de la situación totalmente, evidentemente vamos a chequear todas las posibilidades que plantea la fase 3 y haremos restringiremos aquellas que pensemos que en estos momentos vale más ser prudentes. Mire, nosotros en esta crisis siempre hemos respondido con 3 principios fundamentales: el de transparencia, el de trabajar en equipo y sobre todo el de anticiparnos. Si hay alguna comunidad limítrofe que también esté en fase 3, ¿usted sería partidario de que se pueda iniciar esa movilidad entre comunidades autónomas? Pues eso es una de las cuestiones que vamos a analizar, ¿no? Y lógicamente tenemos 2 comunidades limítrofes que posiblemente pasen a la fase 3 también, que son Cantabria y Galicia. Y evidentemente pues puede darse algún tipo de movilidad entre ellas, pero es algo que primero tenemos que ver la evolución de la epidemia. Es más, yo he dicho al Ministerio, hemos dicho al Ministerio que solicitamos pasar a fase 3, pero que si de aquí al lunes, que es cuando se inicia la fase 3, viéramos que los resultados de la evolución de la epidemia en Asturias no fueran buenos, hoy por ejemplo y ayer son buenos, son 0 contagios, pese a que hacemos más PCRs, somos una de las comunidades que más PCRs hace, de pruebas en este sentido coronavirus, si los datos fueran malos el lunes, tenga la completa seguridad de que frenaríamos en seco y no pasaríamos de fase. Esa es una decisión que tengo clarísima como presidente, pero evidentemente si pasamos a fase 3 pues abriremos un diálogo con Galicia y Cantabria para ver de qué forma y cómo paso a paso se puede ir rehabilitando esa comunicación. Hablaba usted de los datos, sabe que hay un poco de lío especialmente con lo que es el número de víctimas mortales. Desde el Gobierno, desde Sanidad, se nos dice que es porque hay algunas comunidades autónomas que todavía no tienen actualizados esos datos. No sé si usted acaba de entender lo que está pasando entre esa diferencia de lo que están dando algunas comunidades y el cómputo final que se nos presenta. Yo entiendo que haya gente que con el tema de los datos pues incluso se cabree y nos diga que no podemos estar permanentemente dando una sucesión de datos que puedan generar confusión, ¿no? Yo eso lo entiendo. Pero también quiero que la gente entienda una cosa: somos las comunidades autónomas quienes suministramos datos al Estado. Es decir, no es el Estado, no tiene una forma de computar, sino es a través de nosotros. Y se producen casos como que hay comunidades autónomas que llevamos un control muy riguroso de los fallecidos y otras comunidades pues que no llevan el mismo control. Esta es una realidad. Y luego el corte en el que se hace y también cuando se confirma que ese fallecido es con coronavirus, ¿no?, que se tiene que hacer en este sentido una prueba. Mire, cuando digo esto de que hay comunidades que no se corresponden los datos, los fallecidos reales, con los fallecidos que se comunican, ¿no?, al Ministerio, hay una prueba que es, yo creo que infalible, y es el informe que edita el Instituto Carlos III, de Salud Carlos III, el informe de exceso de mortalidad, el MOMO. Bueno, pues si uno coge Asturias, por ejemplo, y analiza ese exceso de mortalidad que prevé el informe MOMO y los datos que nosotros comunicamos como Gobierno de Asturias, ve que son similares, absolutamente casi similares, idénticos. Y sin embargo hay otras comunidades donde el desfase es de miles de personas. Claro, esto complica, o sea que tampoco es cierto que hay que echar la culpa toda al Ministerio, porque también las comunidades somos muy responsables a la hora de dar los datos. Mire, yo aquí me acuerdo perfectamente, el 29 de febrero fue el primer caso de coronavirus en Asturias. Bueno, pues ese día yo comparecí en rueda de prensa y dije que si algo iba a tener claro es que iba a hablar siempre con la verdad por delante, que prefería hablar con claridad y poner los puntos sobre las sillas y decir siempre la verdad, porque creo que es mucho más beneficioso y en este sentido la sociedad lo entiende mejor. No sé si ha tenido ocasión hoy de estar pendiente de lo que pasa en el Pleno del Congreso de los Diputados. Ha defendido ya la necesidad
en esta charla de que se mantenga el estado de alarma. El otro gran asunto es todo lo que rodea en este momento al ministro Marlaska, al ministro del Interior. ¿Le convencen a usted las explicaciones que está dando, visto el documento de cese de Pérez de los Cobos y las explicaciones que ha dado después? Bueno, yo tengo que reconocer que estoy mucho más pendiente de la realidad autonómica que de la realidad nacional, ¿no? Y entre otras razones, quizá porque la crisis que me ha confinado realmente, en la presidencia del Principado, de donde apenas salgo, más que para alguna visita en concreto, alguna reunión concreta, me ha desvinculado un poco de la situación general. Ahora bien, sobre este tema de Grande Marlaska, yo tengo una reflexión que me planteo. El señor Marlaska es un juez con en torno a 30 años, ¿no?, de experiencia aproximadamente. Si toma una decisión, yo me imagino que lo hace en el marco del cumplimiento de la ley. Porque en este sentido, permítame, quizá por defecto profesional y por mi formación, yo presupongo siempre como punto de partida un absoluto respeto a jueces y fiscales en cuanto a que los considero que aplican la ley y las posibilidades de la misma. Por tanto, yo creo que el señor Marlaska seguramente el cese lo haya hecho y así lo ha planteado en cumplimiento de la ley. Así que en ese sentido poco más puedo añadir. Porque ¿No le extraña que casi todos los partidos de la oposición, asociaciones judiciales, pidan su dimisión? Bueno, es que la política en estos momentos a nivel nacional yo creo que está en un nivel de confrontación y de toxicidad que es absolutamente rechazable. Yo les digo mucho a los políticos asturianos y a mis compañeros también de partido, les planteo siempre lo siguiente. Si en un momento como el que estamos viviendo, en la mayor crisis de nuestro país desde la guerra civil, desde el final de la guerra civil, los políticos no somos capaces de dejar de lado la bandería política, las tribus ideológicas y nos sentamos de verdad a acordar y a buscar puntos de consenso y dar respuestas, la pregunta que se va a hacer mucha gente es ¿para qué narices servimos los políticos? Permítame que se lo diga así de claro. Y yo creo que a nivel nacional ese clima de confrontación y de toxicidad está generando muchísimo cabreo entre la ciudadanía, es lo que a mí me transmiten, y yo creo que los partidos deberían de reflexionar, porque uno puede hacer oposición, pero eso no significa que tengas que plantear una política de destrucción. Mire el líder de la derecha en Portugal, por ejemplo, cuando dijo que apoyaba al gobierno, y a mí me encantaron las declaraciones, apoyo al gobierno, no porque apoye este gobierno, sino porque el gobierno representa en este momento la necesidad o los intereses de nuestro país. Yo pido altura de miras al conjunto de los partidos y en este sentido que dejemos de lado la confrontación, el debate partidista, porque ante situaciones excepcionales, respuestas excepcionales. Una última cosa, el ingreso mínimo vital que se aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros Extraordinario. Esta semana ha pasado por este programa Chimo Puig, el presidente valenciano, y ayer estaba López Miras, el presidente murciano. Ambos han pedido o consideran que sus comunidades autónomas están preparadas para la gestión de ese ingreso. ¿Asturias también lo cree? Bueno, yo le voy a ser muy sincero. Yo ahí discrepo del planteamiento de que hay que asumir competencias sin más, sin ni tan siquiera saber cómo se va a gestionar esa cuestión, ¿no? Yo en esto peco quizá de excesivamente prudente, pero también de hablar muy claro. Ya sé que la moda es pedir cuantas más competencias mejor. Pues mire, voy a la inversa. Asturias ha gestionado un salario social básico desde el año 2005. Es más, somos de las comunidades que mejor protección tiene por 1000 habitantes en cuanto al salario. Por detrás solo de País Vasco y de Navarra. Y sin embargo yo planteo que creo que si lo gestiona la Seguridad Social puede ser una buena gestión mientras nosotros gestionamos el complemento que se establezca a aquellas personas que no puedan acogerse al ingreso mínimo vital. Y, por tanto, no veo ningún problema en que sea una gestión por parte de la Seguridad Social. Esto, insisto, no se trata de asumir competencias a todo tren o porque creamos que así se va a gestionar automáticamente mejor. Yo creo que hay que ser prudentes, vale más echar números, que luego muchas veces, por asumir excesivas competencias en situaciones determinadas, lo que pasa es que se vuelven contra las comunidades autónomas y nos genera problemas de financiación y de sostenibilidad de nuestros servicios, ¿no?, de los servicios públicos que tenemos que prestar. Como ve, yo en esto, bueno, pues voy un poco contracorriente. Yo antes de decir nada hago números, veo si interesa y sobre todo si la gestión que va a hacer la Seguridad Social es buena, a mí por lo menos me sirve. Pues lo vamos a dejar aquí. Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, gracias por compartir este rato. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta la próxima.